Tóxico, ¿eh? Qué peligro. ¿Qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? A ver, lo primero que hay que entender es que el Fondo Monetario Internacional es una institución cuestionada. Ahora, internamente los distintos espacios políticos cuestionan al Fondo Monetario Internacional por ser duro, cuando en realidad en todo el mundo se lo cuestiona tremendamente porque es absolutamente laxo. De hecho, haber hecho el acuerdo, o no acuerdo, porque todavía no es un acuerdo, porque tiene que estar aprobado por el board, tendría que estar aprobado por el Congreso. A esta porquería yo dije que no la voto. A ver, el punto es, fíjate que lo que hace es patearle la pelota al próximo gobierno. Claro. Es decir, esencialmente es patearle la pelota al próximo gobierno, meter un brutal ajuste sobre el sector privado en dos vías. Una, hacer más efectiva la presión fiscal, es decir, nos van a buscar hasta abajo de la cama, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, una ¿Eso quita de implica un transferencias. acuerdo con el fondo? ¿Más impuestos? Es más presión, o sea, para que no evadas, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que no se dan cuenta es que la gente no quiere estar en el mercado informal. Está en el mercado informal porque si estuviera en el mercado formal, quiebra. Entonces, cuando lo salgan a buscar con más gana, digo, van a quebrar un montón de empresas. No solo eso, sino que además el hecho de que se le reducen las transferencias al sector privado. Es decir, si vos vas a un ajuste de tarifas, lo que vas a hacer es estar rompiéndole la cabeza al sector privado. Pero el ajuste de tarifas se necesita. La suba de tarifas se necesita. A ver, o sea, ¿cómo? No, esto es muy importante, Luis, esto es clave. Vos lo que necesitas es recomponer la ecuación económica financiera del contrato de las empresas, que es muy distinto. Por ejemplo, yo te podría duplicar los ingresos de las compañías Sí. sin subirte un solo peso, ¿Y cómo haces? sacándote todos los impuestos, y que el ajuste lo pague la política. Claro. Pero, a ver, vos sacás todos los impuestos y el ajuste no lo paga la política. Se desfinancia el Estado inmediatamente, no es de la noche a la mañana. No, bueno, está bien, pero vos tenés partidas donde podrías cortar. Eso sí. Bueno, ¿Qué partida? A ver, por empecé a ejemplo, cortarme partidas. Pero obra que se pública, aguante, ¿eh? Obra pública. Sí. Obra pública de cuajo, porque es un escándalo de corrupción. O la obra pública corrupta, la que no es corrupta, ¿por qué no? ¿Es progreso? No, eso es falso. Porque cuando vos vas a generar una obra pública, ¿con qué lo financiás? Con impuestos. Con impuestos, ya sea presentes, futuros o con impuestos Solo inflacionarios. obra privada. No, ¿qué es lo que sucede? Sí, solamente obra privada. ¿Por qué? Porque cuando vos estás haciendo esa obra y que estás cobrando impuestos, estás destruyendo puestos de trabajo y actividad en otro lado, que además la gente quería tener eso y no esto que el político Ok, ¿con qué quiere más tener. bajás? Las transferencias discrecionales, ese es el máximo escándalo de Los todos. ATN, Sí, la plata- la coparticipación. A ver, vos fíjate, viste que recurrentemente, esto es una práctica del kirchnerismo, subestima la inflación. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos te entra el dinero nominalmente, como el presupuesto está fijado nominalmente, tenés más plata. ¿Y esa plata qué hace el gobierno? La reparte discrecionalmente. ¿A dónde crees que va esa plata? ¿A dónde? A los lugares que tienen la contabilidad más opaca en la Argentina. ¿Qué lugares? Por ejemplo, La Rioja. Formosa. Ponele. ¿Por qué? Porque va la transferencia y dicen que hacen obras. Y bueno, y después, ¿qué parte va a obra? ¿Cuánto sale esa obra? ¿Por cuánto? Hay un diferencial que tanto el Ejecutivo como la provincia, los políticos de la provincia se benefician. Ahora la seguimos. Y tampoco nos olvidamos, porque pasó y sigue pasando, de la complicidad oficial en algunas tomas de tierras en la provincia de Buenos Aires y la Patagonia. Del récord mundial de los 18 meses sin clase fueron, ¿no? 18 meses sin clase, efectivamente. Estuve revisando, es el país que más cerrado estuvo desde el punto de vista de educación. ¿No, Claudio? Un drama. Un drama del que la Argentina no se va a recuperar en muchísimos años. En muchísimos años, comparable a una guerra, dicen algunos, ¿no? Un drama. Bueno, sin mencionar el reciente pedido de un sindicato docente de la ciudad que pretende más vacaciones por COVID. Eso yo lo leí, digo, casi me caigo de espalda. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. Acá en la Ciudad de Buenos Aires. Del Olivos Gate no nos vamos a olvidar, del apoyo explícito a dictaduras que matan y secuestran, como las de Venezuela y Nicaragua, por citar dos, no nos vamos a olvidar. Del cepo al dólar, un dólar que pasó de 60 pesos de 60 pesos estaba bien. 60 pesos el lunes negro que perdió Macri. Exacto.
a hoy... Hoy está 216, 217. Che, yo pregunto a los artistas que estuve viendo una película ahora, que los artistas siempre comprometidos con la sociedad, la película nos la van a premiar, una película que la recomiendo, de Gastón Duprat y Mariano Con, La competencia oficial, y aparece ahí banderas mostrándose a favor de la ballena, los artistas que decían que la patria está en peligro, ahora está incendiada la patria, con el dólar a 217 pesos. No dicen nada. Pablo Echarri, Daddy Brieva, bla, 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 bla. 217 pesos al cierre del día de hoy. El aumento de la pobreza, hasta el 42% está ahora, ¿no? 42% es. La indigencia, más del 10%. De las 23.000 pymes cerradas, que yo no sé cuántos abrieron. Tengo el dato de las que cerraron. ¿Abrieron algunas? Cerraron comercios, abrieron muy poco y se perdió muchísimo empleo de Ruiz que no se va a recuperar. Bueno, del cepo a la carne, de la romantización zafaroniana de los delincuentes, de la romantización a los pobres que consumen Paco y Merca y a los ricos que toman de la buena que se mueran, como dice Cristina. ¿Cuál es la gran diferencia? Como siempre, los pobres, los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Los narcotraficantes utilizan con los pobres drogas terribles de bajísima calidad que les rompen la cabeza. Los que tienen plata consumen de la buena. Y entonces, sí, hay que decir las cosas con su nombre. No hay que mentir más, ni hacerse los hipócritas. Yo no soy hipócrita. Perdón, qué bruta, ¿no? Es tremendo. Qué bruta, además hay ¿no? que decir que el fentanilo, por ejemplo, es de la buena. ¿Y sabe quién se murió? Por ejemplo, Prince. Se murió con claro, fentanilo, porque se pasó de... Bueno, es tremendo. Yo después te voy a contar lo que hace el fentanilo en el cerebro, es tremendo. Bueno, perdón, Claudio, yo no sé meterte en estas cosas, pero ¿no es una burrada lo que dijo? Yo creo que la peor burrada o lo peor que dice ahí es generar este conflicto social entre intraclases innecesariamente. Porque el problema de la droga es un problema primero del Estado, de un Estado ineficaz, de un Estado. Pero además todas las drogas son venenosas. Todas las drogas son venenosas. Todas las drogas matan, todas las drogas dañan el cerebro, la salud. Digo, la verdad es que es innecesario. Como dice Claudio, son responsables del tremendo desastre que es la política contra el narcotráfico, como reveló la masacre de la cocaína envenenada, con un saldo hoy, saldo parcial, de 24 muertos. Mirá lo que decía Patricia Bullrich ayer, y prestale mucha atención. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado Nacional? ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Seguridad de la Nación? Controlar los precursores químicos y trabajar contra todas estas bandas de narcomenudeo. Claro, todo lo que no hace. ¿Me esperas un segundo? No, sí. Dale, ¿querías terminar con algo? No, quería decir esto. Que haya entrado el fentanilo a la Argentina sin ningún control, ¿no? Este es el tema. No es casualidad, pero es el mismo ministro con el que entró la efedrina. ¿Cómo ahora, dice? A ver, ¿cómo dice? Claro, entró la efedrina y ahora entra el fentanilo. Decís Aníbal Fernández. Sí. Ah. Digamos, el control sobre los precursores químicos. Muy grave lo que decís. Bueno, pero no digo nada grave, digo, planteo una realidad. La efedrina entró acá como agua y ahora entró el fentanilo, que es un peligro. Ahí está. Y también estamos podridos de que jueguen al policía malo y al policía malo dentro del propio gobierno y se sigan diciendo barbaridades, brutales barbaridades, y que después aparezcan abrazados en la misma boleta electoral para ganar elecciones. Recién lo recordamos con Pablo, ¿se olvidaron lo que dijeron dos exministros de este gobierno, Felipe Solá y Daniel Arroyo, sobre el actual ministro que se tiene que ocupar de la droga, de combatir la droga, Aníbal Fernández? Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. Así que, presidente, si usted con todo el daño que le viene haciendo a su gobierno, a la sociedad, Cristina, Máximo, usted también, dice que está podrido, imagínense cómo debemos estar nosotros, repodridos.
Escuchamos un poquitito al negro Fontova, que ya se nos fue. Me tenés podrido. Ahí está. Me tenés podrido. No podemos poner el video porque es oficial. ¿No están un poco podridos ya que es viernes? Digámoslo. ¿Vos estás un poco podrido? Y hace 2 años largos, ¿no? Además, es una sumatoria. Venimos de un COVID ya muy extenso. Todo lo que significó el COVID, el encierro. Venimos de la pérdida de parientes, venimos del bajón económico que significó. Y encima estamos con esta locura. Y ahora ¿no? esto, que realmente es enloquecedor. Bueno, vamos a hablar de economía. ¿Con acuerdo o sin acuerdo no tiene solución la economía argentina? No, Argentina para poder repagar su deuda tendría que tener un superávit primario cerca de 3,5 puntos del PBI. Estás arrancando 3,5 abajo, hay que hacer un ajuste de 7 puntos. Eso es inexorable. Punto. ¿Se aguanta un ajuste de 7 puntos acá? Sí, solo sí lo haces sobre la política, no lo recargas sobre el sector privado. ¿Qué es la política, Javier? Porque la verdad que suena... La obra pública, las transferencias discrecionales... Pero, obra pública, hay obra pública necesaria de hacer. Hay que hacer cloacas, hay que hacer caminos, hay que hacer puertos. También las puede hacer el sector privado, digamos. O sea, no hay que ponerse el límite, digamos, en la cabeza con el... A ver, había algo que no se podía hacer nunca, por ejemplo, las rutas. En Chile son todas privadas. A ver, te voy a dar un ejemplo clásico de que te decían jamás se puede hacer. Por ejemplo, una línea de alta tensión. Más monopolio natural que eso, imposible, ¿no? La cuarta línea de tensión de alta tensión desde el Comahue hasta el nodo de Ozeiza. ¿Dónde se hizo? ¿Dónde ¿Quién la hizo? El sector privado la hizo. Entonces, no es cierto que no lo pueda hacer Pero en el mundo las grandes obras, las mega obras... Pero de vuelta, es una falacia ad populum. Es decir, lo que justamente nosotros venimos a proponer es las ideas de una sociedad abierta. A esas cosas con las que nos lavaron el cerebro para decirnos que es importante la obra pública, que es... A ver, vamos, mirá, a ver, salud, por ejemplo, vos decís salud, importantísimo. Vos, el 40 y pico % de los argentinos tiene una prepaga. Sí, o sea que el sector privado, frente a la no respuesta por la estafa del sector público, se fue al sector privado. Todo el sector salud funciona mal, ¿eh? El público y el privado también, ¿eh? Bueno, está bien. Bueno, pero digamos, o sea, la gente prefiere... El sector privado está casi en quiebra. Pero ¿quién lo regula? Lo regula el sector público. La educación te pasa lo mismo, la seguridad te pasa lo mismo. Es decir, si vos querés un buen ejemplo de que las cosas las puede hacer el sector privado, es Argentina, porque vos pagás impuestos para tener todos esos bienes y te los da de una pésima calidad. Es tan mala la calidad que te da el sector público. ¿Pero qué le dejas al Estado? ¿Qué le dejas al Estado? En mi caso, solamente seguridad y justicia. ¿Qué decís vos, Damián? No, es que es real que vos fíjate, Luis, que en los últimos 10 años creció 26% el empleo público y cayó 4% el privado. Es decir, el privado está pagando ese empleo público. Y no es un mito que en definitiva el crecimiento de la obra pública se pague con impuestos. Justamente tenés un decrecimiento del sector privado que es el que te puede hacer crecer la economía. Yo quería hacer una pregunta a Javier. Pero hay un muy buen punto que acaba de hacer Damián acá. Vos fíjate, te está mostrando cómo se expandió el empleo público, cómo cayó el privado. Si fueran ciertas todas esas hipótesis de que el Estado crea valor, la economía argentina tendría que estar, pero digamos, o sea, a la vanguardia mundial del crecimiento. Y Argentina es un escándalo de decadencia. Tenemos un PBI per cápita 14% debajo del que teníamos en el 2011. Sí. Tenemos un PBI per cápita ya, digamos, en los niveles más bajos del 73. Un nivel de productividad del año 50. Y, digamos, y cuando hagas el cálculo de pobres e indigentes, es mucho más. Porque ¿cómo sale? Son 42 de pobres. Van a ser más. Porque, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos registres la suba del tipo de cambio, ¿sí? Como todos los commodities están expresados en dólares y los alimentos son commodities y te van a subir, te van a aumentar ¿qué? La cantidad de indigentes. Y la cantidad de pobres sale ¿por qué? Por una proporción hacia los pobres. Con lo cual te va a explotar el número. Javier, vos dijiste algo que por ahí el televidente se le pasó de largo. Que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional incluye 2 etapas. El stand-by va a ser 2 años y medio, después una segunda etapa, donde quizás se vaya a facilidades extendidas, y ahí haya que hacer reformas. Ahora, esas reformas no habría que hacerlas ahora, porque justamente el acuerdo propone 2,5% de crecimiento del producto el primer año, 3% y 5,5%. ¿Cómo se logra eso sin reformas? ¿5,5% cuándo? El tercer año. Que sería volver al año donde Argentina tuvo superávit comercial y superávit fiscal
y crecía casi a tasa chica. No, 5 no, 0,5. No, ese es el déficit. El crecimiento del producto el tercer año sería del 5,5%. A ver, traducímelo para que la gente lo entienda. Implicaría que hoy Argentina tendría un crecimiento sostenido, pero encima crecería. Lo que pasa es que voy a hablar de reformas mucho más de estructurales. lo que A ver, está sacá los planes sociales, a ver si te animás. No, yo, si vos te fijas... Vos no decís que hay que sacar los planes sociales. Yo no sociales. digo que hay que sacar los planes sociales. Yo hablo de tres generaciones de reformas. La primera reforma es la reforma del Estado, donde bajás el gasto público para poder bajar impuestos. Una vez que vos bajás el gasto público, bajás impuestos, podés flexibilizar el mercado laboral hacia adelante sin vulnerar derechos, y una vez que vos podés hacer eso, recién ahí abrís la economía. Eso te va a asegurar que por 15 años vos vas a crecer muy fuertemente. Ok, me esperas un segundito que Damián va a presentar sus temas, pero espérame, lo voy a hacer ahora la pregunta. Porque vos, claro, vos me tirás con el, yo le voy a decir dogma liberal, porque se mueven pocos, para mí es dogma liberal. Y además se enojan mucho cuando los contradicen, en términos generales. Te lo digo, no se enojen, por favor, los chicos de Milei, no hay problema. ¿Qué son los chicos de Milei? Aclará que son los chicos de Milei. Los que te siguen. Bueno, está bien, ¿y qué tiene de malo que tengas seguidores? No, está muy bien eso. Ah, ok. Le digo que no se enojen. No, porque aparte te cuento algo. Sí, pero yo mis me cuentas, mis cuentas, el más de millón que tengo en Instagram y digamos, no sé, creo que 570.000 en Twitter y todo así. Nosotros también tenemos mucho. La proporción de pero yo no acusé cosas podridas, te aviso, en menos del 2%. Ah, la tenés. Sí, porque estoy todo el tiempo limpiando, porque después si no me atacan la cuenta, claro, me atacan la cuenta y me las hace caer. Bueno, pero ahora, no es ninguna agresión, ¿eh? Se puede conversar, ¿no? Yo además de chiquitito estoy acostumbrado a discutir con todo el mundo, así que vos no te preocupes, izquierda, derecha, no hay problema. Digo, ¿no es un acto poco liberal y demagogo sortear el sueldo? No. No es, espera, no es, porque ¿quién se lo gana? Alguien que no tiene mérito. Entonces, vos terminás siendo el Papá Noel de alguien de... ¿Más populismo? Está en el borde del populismo. Es lo que pienso yo. ¿No es así? No, no es así. ¿Por qué? Te voy a dar... Primero, mi filosofía es conocida. Yo filosóficamente soy anarcocapitalista. Sí. Es decir, creo en el autogobierno, creo en el individuo, creo no en el personalismo, no en los ídolos... No. Creo en el individuo, esencialmente. Sí. Entonces, en ese contexto, el Estado es el enemigo, es una organización criminal, ¿sí? Pero eso también es una barbaridad, porque no todo el Estado es un enemigo. Sí. Yo digo lo que pienso. No, está bien, pero yo te estoy dando mis fundamentos. Ahora un policía, vos decís el Estado es un enemigo, es un policía en la calle y le pegas un palazo. No. Bueno. No, porque el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad, con lo cual no agredís a nadie. O sea, la única violencia que es permitida es solamente la defensiva. Entonces, en ese contexto... Entonces deberes estar arrepentido de las puteadas que le dijiste, porque es agresivo, las puteadas que le dijiste a Horacio Rodríguez Larreta, al rata, con la reta, y dale con la reta, pero le dijiste hace falta, a cualquiera. A mí me decís lo que dice Larreta y yo te digo, sos un agresivo y un violento. A Larreta o cualquiera. O sea, hay que volverme a juzgar todo de vuelta, hay que rejuzgar a la gente, hay que volver a meterlo en un juicio, volver a acusarlo. ¿Por qué si yo converso con vos te estoy juzgando? Me estás acusando. No. Me estás acusando te pregunté por el sueldo. Me acusaste antes y me acusaste otra vez por antes. El sueldo, por el sueldo que sorteaste. Si me permitís, termino la idea, Luis. Sí. A ver, vamos a ponerlo en estos términos. En ese concepto, digamos, para mí los impuestos son un robo. Es decir, vos no pagás voluntariamente los impuestos. Te lo pagas. Llamar contribuyente al pagador de impuestos es como llamar novia a la víctima del violador. Entonces, ¿cuál es el punto? O sea, vos no pagás los impuestos voluntariamente, vos lo pagás a punta de pistola. Entonces, para mí eso es un robo. Entonces, cuando yo recibo ese dinero, para mí ese dinero está sucio. Entonces, ¿qué es lo que hago? Se lo devuelvo a la gente. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para devolver a la gente? Está bien, la forma. ¿Y por qué no becas para chicos que estudian? Becas para chicos que estudien los libros que a vos te gustan. ¿Sabes qué puedes hacer? ¿Qué? Anotate, ganala, si te toca, y la repartimos. No, te lo agradezco profundamente. No creo en ese tipo de actos demagógicos, pero es un acto respeto. demagógico. Para mí sí. O sea, es una forma, sí,
donde yo no intervengo en el formato en el cual ese dinero vuelve a su legítimo creador. Es decir, es una suerte, que era lo que hacía Robin Hood, no en la versión socialista, digo, el verdadero Robin Hood. ¿Qué hacía? El verdadero Robin Hood era el liberal, decimos. Era El verdadero, claro, porque ¿qué hacía? Lo buscaba el recaudador de impuestos y le robaba los impuestos que le había robado a la gente honesta para devolvérselo a la gente honesta. Digamos, de hecho, en Alemania usaron esa analogía con lo que yo hice, que además me encantó. Sí. Digamos, porque es la versión liberal de Robin Hood, anarcocapitalista. Dale. Entonces, en ese contexto no es un acto demagógico, sino que es un mecanismo por el cual lo devuelvo. Y el otro tema es el siguiente. ¿A quién? El punto es a quién. Pero, a ver, ¿y vos quién sos para determinar quién? No, nadie, por supuesto. Pero es que ese es el problema, Pero vos decís, se lo devolvés al que lo ganó aleatoriamente. Al que se les trajo. No lo sabés. Bueno, mira, lo puedo hacer de otra manera también. A ver, una cosa que podría hacer es tomar la dieta y quemarla. Supuestamente en ese contexto, digamos, al eliminar bajar la cantidad de dinero, los precios serían menores. Simbólicamente. Y ahí se lo reparto pero también, digamos, el impacto, si vos querés, de ahorro de impuesto inflacionario tampoco es igualitario. Está bien. Una pregunta, Silvina, dale, que quiero...